se hizo un estudio para preguntárselas también a no estudiantes, a egresados, a empresarios, amas de casa, a trabajadores. Y la estadística dice que la mitad de quienes se encuentran aquí esta noche no se supo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues que Matilde no puede comprar su perro porque hay 0% de probabilidades de que lo encuentre después de que haya pasado 4 meses. Por tanto, no lo va a encontrar. Cuando les hicieron esta prueba a los jóvenes mexicanos, sucedió después de un arduo esfuerzo internacional. ¿Qué pasa? En un mundo globalizado como el actual, las calificaciones que dan en las escuelas han dejado de ser una referencia confiable. Nosotros lo sabemos, y muchos de ustedes lo saben. Sacar un 10 en el PUB no cuesta el mismo trabajo que un 10 a lo mejor en una escuela con menor exigencia, y a fin de cuentas tú llegas con 10. Entonces, a nivel internacional, ya no digamos escuelas, a nivel internacional se empezaron a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para aceptar chavos de un lado y de otro lado, niños de un lado y de otro lado del mundo, y homologar más o menos sus criterios? ¿Por qué? Porque aquí en el PUB se enseña historia de México e historia de Yucatán, y a lo mejor la aprendemos muy bien, pero en Singapur no se enseña ni historia de México ni historia de Yucatán. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dijeron, vamos a hacer un examen que no le pida a nadie aprenderse las cosas de memoria, sino que les exija entenderlas, que es mucho más difícil. Y entonces, a nivel internacional se hizo una prueba que se llama la prueba PISA, en donde a partir de problemas de la vida real se miden no los conocimientos memorizados, sino las capacidades de los estudiantes. Durante décadas en México no permitieron hacer ese examen. Las autoridades educativas y el sindicato de educación impidieron que los que ponen esta prueba entraran siquiera al país con la idea de distribuirlo entre los alumnos para saber cómo estaba la educación en México. Finalmente llegó Fox en el año 2000 y él recibió una muy buena educación. Me regreso a la eso. Finalmente llegó Fox en el año 2000 y entonces él sí permitió que se presentara esta prueba. Habló con el Esther Gordillo, nadie senado, ¿verdad? Para no tocar temas delicados después de la cena, acordarse de año. Entonces todos con el Esther Gordillo agarró y dijo, bueno, ¿qué pasa en esa prueba? El señor que hace la prueba se llama Andreas Schleicher y vino el tipo feliz de la vida. Para él era un objetivo en la vida poder entrar a México. Dice, caramba, soy la economía número 13 del mundo, ¿cómo es posible que yo no haya podido hacer la prueba ahí? Llegó con todos sus exámenes, agarró, los distribuyó entre las escuelas, hizo la muestra, presentaron las pruebas de los estudiantes de primaria y secundaria, se llevó a Andreas Schleicher de regreso hasta Washington sus exámenes, empezó a procesar las respuestas, y entonces llegó la hora de que México supiera como país qué lugar tenía en la tabla. Y en una escala del 1 al 7, en donde 1 era el que menos sabía, en ese momento la República Checa, y 7 los mejores alumnos y los más preparados para enfrentar el futuro, Finlandia. Cuando Andrés Schleicher dijo, a ver, voy a poner a México entre el 1 y el 7, Andreas Schleicher, como los mayas, tuvo que inventar el 0. Porque cuando llegaron los resultados, los de República Checa dijeron, no, esos son más tontos que nosotros, no nos vayan a poner en el lugar 1. Y literal, tuvieron que ampliar la escala para abajo para que cumplieran los estudiantes mexicanos. El 56% de los estudiantes mexicanos, frente a una multiplicación, no saben qué hacer. Que terminan la secundaria, o sea, después de 9 años de llevar todos los días matemáticas, claramente no como líder, esa es otra historia, ¿no?
después de llevar matemáticas todos los días durante 9 años, el 56% de los estudiantes no supo responder bien una multiplicación. Pero dicen, bueno, ok, no hay problema, porque los números siempre han sido nuestro foco. Y los mexicanos no estamos acostumbrados a las ciencias exactas, ¿no? Todo es, por más o menos tanto, por ida y eco, en un minutito. Bueno, entonces, no, estamos genéticamente adiestrados para no ser exactos, ¿no? Vas al mercado y pagas mil y se quedan con el cambio, o te ponen un pilón. Bueno, la última elección presidencial también la redondearon, pero todo se redondea. Y entonces, está bien, no nos midan con matemáticas. Vamos a medirnos en español. Yo llegué a español aquí con los rich. Entonces, claramente, si el 56% de los estudiantes mexicanos, después de 9 años de llevar matemáticas diarias, no supieron responder una multiplicación, ¿saben cuántos no supieron leer un párrafo y entender lo que ese párrafo decía? 79%. O sea, estamos peor en lectura y comprensión que en operaciones matemáticas, como ves. ¿Qué desastre? Bueno, una vez frente a esos resultados, ¿cuál es el problema? Vamos a ver cómo están. Ya vimos cómo están los alumnos, ¿no? Están terriblemente mal. Bueno, vamos a ver cómo están los maestros. Todos los que pasamos por estas aulas, todos sabemos muy claramente, y ya vi entre el auditorio que emociona mucho a algunos de mis queridos maestros, que nos hacían exámenes sorpresa, exámenes ordinarios, si no pasabas extraordinarios, si no pasabas segundo extraordinario, examen semanal, prueba de los puntos. Bueno, te hacen hasta examen de educación física, examen cada ratito. Sin embargo, cuando yo pregunté cuántas veces les han hecho exámenes a los maestros, me dijeron 2. Les dije, 2, ¿cada cuándo? No, 2 en la historia de México. A los maestros sindicalizados, que son el 90% de quienes imparten la educación en México en las escuelas públicas. 2 pruebas en la historia. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no les hacen las pruebas? Porque si los maestros no pasan, o menos van a pasar los alumnos. Y entonces dicen, no, pues es que el sindicato no ha dado permiso para que se hagan las pruebas. Pero ¿qué crees? Ya dio permiso. Y en el año 2003 se hizo el primer examen de maestros, con 2 condiciones. La primera, solo lo presentaba el que quería. Y la segunda, si reprobabas, pasabas. ¿Cómo se reprobas? Sí, si repruebas no, pues sí, también. Y así es mi educación. Pero a ver, todos saquen una hoja y pongan de margen. No, hoy no voy a presentar el examen. Bueno. De los maestros que accedieron a presentar el examen, o sea, de los valientes que dijeron, pregúntame. El 79% de los maestros reprobaron el examen. Los hicieron un sábado para que ningún maestro faltara clases. El lunes ya estaban todos de regreso dando clases. Y saber, a ver. Entonces tenemos también un problema de maestros, ¿no? Tenemos un problema de alumnos, tenemos un problema de maestros, muy bien. ¿Quién les enseña a los maestros a ser maestros? No, pues es que los maestros de las escuelas públicas tienen que pasar todo por la normal. La normal tiene todo menos normal. O sea, es francamente anormal. Hicieron una prueba en las escuelas normales, las escuelas para maestros. Y entonces, estuvo muy interesante porque llegaba